Aunque me fallen las fuerzas, debo llevar a mis hombres a la lucha. Tengo que hacerlo, vivo o muerto, a lomos de Babieca y al frente de mis soldados. Así sonaba Chancellor Henson en el papel del Cid. Algunos recordarán aquella película, otros recordarán aquel famoso romance en Santa Águeda de Burgos, donde juran los hijos dalgos, le tomaban jura a Alfonso por la muerte de su hermano, tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano. Pues Rodrigo Díaz, el Cid castellano, vuelve a estar de moda si es que en algún momento ha dejado de estarlo. Y tenemos con nosotros hoy a David Porrinas, que ha escrito un formidable libro sobre el Cid, publicado en Desperta Ferro, como siempre esta editorial, con magníficos libros de historia. David Porrinas es profesor de Historia en Extremadura. David, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver, ¿qué hay de mito en el Cid y qué hay de historia en este personaje? Depende de la visión que cada uno quiera tener. El de Chancellor Henson supongo que tenía mucho de mito, es sí. un Cid muy mitificado. Sí. ¿Y el del Miocid, que luego se convirtió, el poema del Miocid, que luego generó tanto romance? También un personaje muy mitificado, que se aleja del Cid histórico. Bueno, pues vamos al Cid histórico. Nos tenemos que situar en el siglo XI, ¿no es eso? Así es. ¿Cómo era aquel siglo? ¿Cómo fue aquel siglo en España? Un siglo muy turbulento, un siglo de mucho cambio, un periodo que se puede considerar bisagra, en el que se inicia una expansión de la cristiandad frente a pueblos que no son cristianos, en el caso de la península ibérica, frente a los musulmanes. Un mundo andalusí musulmán muy fragmentado, muy disgregado. Se ha acabado el califato, ¿no? Se ha acabado el califato, ya unas décadas atrás del nacimiento del Cid se ha puesto fin al califato. ¿Están ya los almorávides aquí o no? Están todavía no. En el momento del nacimiento del Cid todavía no están los almorávides. Será ya en los años finales, en la última década, las últimas décadas de la vida del Cid, sí, en la que aparecen esos almorávides. Pero que tenemos el reino de taifas, ¿no? Todos son reinos de taifas de momento y es un mundo muy fragmentado políticamente, que da oportunidad a un personaje como Rodrigo Díaz para conquistar un señorío. Vamos a ver, ¿quién es este personaje? ¿Es un caballero? ¿Es un batallador, no? Eso sí, ¿no? Eso sí es histórico, ¿o tampoco? Por supuesto que sí. Sí. Una de las grandes características del Cid es que es un gran guerrero. Ajá. Un gran guerrero que consigue dos grandes logros militares, como es derrotar a los almorávides en el campo de batalla, siendo el único líder cristiano que consigue hacerlo durante un periodo de unos 30 años aproximadamente. Sí. Y también consigue un gran logro militar como es el de la conquista de Valencia, sin tener una retaguardia y sin tener una estructura en la que apoyarse. Ahora vamos con el cerco de Valencia, que fue importante, ¿no? Pero ¿sabemos algo de dónde nace? ¿Sabemos algo de dónde aprende a batallar? ¿Cómo batalla? Tenemos algunas informaciones, no sabemos si nacería exactamente en Vivar. Sí. Esa tradición comienza con el Cantar de Miocid, en todo caso posiblemente en un lugar cercano a Burgos. Sí. Él empieza formándose en la corte de los reyes Fernando I de León Castilla y también en la de uno de sus hijos, Sancho II, el que muere durante el cerco de Zamora. Esos serían sus años iniciales, sus primeros años formativos. ¿Pero él combate a cambio de dinero? En un momento de su vida, sí. En un momento de su vida, él es desterrado por primera vez y parte al destierro. En primer lugar, dirige sus pasos hacia los condes de Barcelona, que rechazan su servicio, y termina sirviendo a los reyes taifa de Zaragoza. Y en un principio se actuaría como un mercenario, pero durante esos 5 años de servicio a los príncipes musulmanes de Zaragoza acaba elevándose de categoría y acaba convirtiéndose en una especie de ministro de defensa de esos reyes de Taifa. O sea, él lucha al servicio de los reyes de Taifas de Zaragoza, que son musulmanes en ese momento, a cambio de dinero. Sí. ¿Y cómo lucha? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre Rodrigo Díaz y los caballeros normandos, por ejemplo? Pues realmente con caballeros normandos que están operando en ese momento y antes en el contexto del sur de Italia y de Sicilia, hay muchas similitudes con Rodrigo Díaz, sí. ¿Y cómo batallaban? ¿Cómo luchaban? Luchaban con una nueva táctica que posiblemente se inventó precisamente en Normandía, que es la de la lanza tendida, que es la que permite el desarrollo de una táctica llamada carga de caballería. La primera carga de caballería, que es un escuadrón de caballeros alineados y chocando como un solo hombre para romper filas,
la primera que tenemos documentada y que podemos entender que es una auténtica carga de caballería, la protagoniza precisamente el Cid en una batalla contra los almorávides en las playas de Gandía. O sea, vamos a ver, el Cid y sus hombres, ¿cuántos eran más o menos en una carga? En una carga, ¿cuántos podrían ser? Pues sí. a lo mejor unos 50, unos 60, no sabemos el número exacto. 50 o 60 hombres, sí, con una lanza. Uh-huh. ¿Armadura llevaban? Armadura, la típica armadura de la época, que es una sí, loriga, es una cota de malla, como una especie de túnica de cota de malla que llega hasta la altura de la rodilla, posiblemente con botas reforzadas, con guantes también de cota de malla, con un yelmo cónico con protector nasal y con una cofia también de cota de malla. No son esas armaduras deslumbrantes de finales de la Edad Media. Pero en cualquier caso, tú ves acercarse a una carga de 50 hombres a caballo con una lanza larga o... Sí, lanza larga en ristre. Sí. Lanza larga en ristre frente a una tropa que está en el suelo con unos escudos o cómo. Posiblemente, o defendiéndose con caballería ligera. También. ¿Caballería ligera qué es? Caballería que no va armada pesadamente con una armadura como la que llevan los caballeros cristianos. Y esto los arrasan, claro. Los barren. Si se dan las condiciones topográficas ideales para que se desarrolle y se lance una carga de caballería, sí, como el enemigo se mantenga estático en el terreno por donde va a pasar esa carga, es arrasado, claro. Ya, pero eso no es lo que hace en Valencia. No. Es que él combina distintos tipos de tácticas y las adapta a las distintas circunstancias que tiene que afrontar. Porque en el caso de Valencia lo que es un asedio, una impermeabilización de esa ciudad, para aislarla completamente del exterior y matarla de hambre. Ya. Bueno, esto es más tradicional, ¿no? Sí, es un tipo de guerra de asedio que se lleva haciendo a lo largo de toda la historia. En el caso de las batallas es que cada batalla en las que él participa, que son como 6, en las que él participa como comandante de sus tropas, cada una es distinta de la otra. Ya. Entonces, a partir de Zaragoza, que estuvo operando como mercenario al servicio de la taifa de Zaragoza, él cambia. Y ya se mantiene fiel a quién y a qué. Después se produce una batalla, la de Sagrajas, que es en el año 1086, en la que los almorávides aplastan a las tropas de Alfonso VI. Ajá. En esa batalla no está Rodrigo Díaz porque está en Zaragoza. Ajá. Está, por ejemplo, Álvar Fáñez en esa batalla de Sagrajas. Después de esa batalla de Sagrajas, y parece que como consecuencia de la derrota, Rodrigo es perdonado por Alfonso VI. Y a partir de ese momento lo convierte en su agente en el escenario valenciano. Bueno, pero esto hay que decir, parte de esa historia sí está reflejada en el poema del Meocid. Relativamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la historia y el poema del Meocid, entre historia y mito? Por ejemplo, en el poema de Meocid aparecen unas hijas llamadas Elvira y Sol, cuando las hijas del Cid se llamaban Cristina y María. Ya. No tenemos conocimiento de que él tuviera un caballo llamado Babieca. Parece que los únicos enemigos que tienen el cantar son musulmanes, ¿verdad? Sí. Aunque también aparece una batalla contra el conde de Barcelona, pero prácticamente el asedio de Valencia pasa desapercibido completamente. Cuando es fundamental en la historia. No se dedica prácticamente nada a ese asedio de Valencia y a esa conquista de Valencia. Se liquida en muy poco espacio, cuando hay algunas batallas que reciben un grandísimo desarrollo en comparación, y algunas de esas batallas, la mayoría, las del cantar, son ficticias. Ya. Entonces, ¿cuáles son los valores del Cid real? La astucia, la capacidad de combate, la lealtad... La capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptación, el comportarse como una especie de híbrido medio cristiano, medio musulmán, para lo cual sus años al servicio de Zaragoza serían esenciales, ¿no? Una capacidad también de sufrimiento, un gran dominio de la psicología humana, tanto de sus propios hombres a los que consigue cohesionar, como a la de sus enemigos, a quienes consigue confundir y amedrentar, y eso va a facilitar sus victorias. Es una persona muy adaptable y también con mucha tenacidad. ¿Por qué las hazañas del Cid dan lugar al canto del Meocid y luego al romancero? Necesitábamos un relato para la Reconquista. Necesitábamos un relato, y en algunos sentidos el Cid histórico es excepcional y da pie a cimentar una leyenda. Necesitábamos un héroe. En todos los conflictos se necesita un héroe y se necesita un modelo, y la propaganda tiene que funcionar para crear un paradigma, un espejo en el que puedan mirarse otros caballeros. Y el modelo cidiano, el modelo del Cid, fue muy operativo a lo largo de todos los siglos medievales, mientras duró la hoy llamada Reconquista. Esa lucha contra los musulmanes. Es un modelo al que recurrir y en el que fijarse. Los frentes no son estables, ¿no? Es una especie de guerra civil entre los reinos de taifas en ese momento. Hay guerras civiles, o que se pueden considerar civiles, en el mundo musulmán de los reinos de taifas, pero también en el mundo cristiano. Él se forja en sus primeros años en batallas que enfrentan a hermanos cristianos. A Sancho II de Castilla, Alfonso VI de León.
él es también, o puede ser testigo de la muerte de un rey aragonés en una batalla en la que se mezclan alianzas musulmanas con cristianos. Es un mundo muy convulso y muy confuso, donde las alianzas y los enemigos cambian de la noche al día, prácticamente. Por eso los encasillamientos son complicados en ese siglo XI tan complejo. David Porrinas, El Cid, una historia apasionante que merece la pena conocer. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.